Buenas tardes, yo soy Claudia Echeverri y les hablaré sobre hiperplasia prostática. Inicialmente, como anatomía tenemos la ubicación. Esta se encuentra en la pelvis menor debajo de la vejiga urinaria y por delante del recto. Atraviesa la porción prostática de la uretra. En cuanto a su forma y tamaño, la próstata tiene forma de pirámide invertida o de pera, también de cono truncado. Su tamaño es aproximadamente de 3 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho, 2 centímetros de profundidad antero-posterior y tiene un peso aproximadamente de 20 gramos en adultos jóvenes. En cuanto a las zonas de la próstata, esta está constituida por tres. En la primera instancia tenemos la zona periférica. Esta constituye la mayor parte de la glándula y es la más susceptible a desarrollar cáncer de próstata. En cuanto a la zona central, esta rodea los conductos eyaculadores y representa una menor proporción del volumen prostático. Y por último tenemos la zona de transición, la cual rodea la uretra prostática y es la región que se ve afectada principalmente en la hiperplasia prostática. En cuanto a su estructura, esta está formada por una cápsula fibromuscular que rodea la glándula y contiene fibras musculares lisas. Estas facilitan la expulsión de las secreciones durante la eyaculación y está compuesta por un 70% de tejido glandular y un 30% de tejido fibromuscular. En cuanto a su función, esta es una glándula la cual secreta un líquido lechoso y fino, el cual constituye aproximadamente el 20-30% del volumen del semen. Esta secreción prostática es rica en enzimas, zinc y otras sustancias, las cuales van a contribuir a la viabilidad y movilidad de los espermatozoides. En cuanto a su concepto, tenemos que un tumor benigno, más común en la zona de transición. Este comienza en la zona periuretral en forma de hiperplasia fibromuscular. También podemos decir que es un crecimiento no canceroso de la glándula prostática que ocurre comúnmente en hombres mayores de 50 años. Este agrandamiento se debe básicamente a la proliferación de las células del estroma y del epitelio glandular dentro de la zona periuretral de la próstata. En cuanto a la epidemiología, más del 50% de los hombres mayores de 50 años presentan algún grado de hiperplasia de la próstata. La prevalencia aumenta con la edad, alcanzando un 90% en hombres mayores de 80 años. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos a la esclerosis múltiple, a la diabetes mellitus, la edad avanzada, la obesidad, antecedentes de cáncer de próstata, tabaquismo, dieta, raza y alcoholismo. En cuanto a su fisiopatología, inicialmente tenemos los factores multifactoriales. Entre ellos están la hiperplasia benigna, ya que está influenciada por varios factores. Primeramente tenemos una próstata envejecida. A medida que los hombres envejecen, la próstata tiende a aumentar de tamaño. Los factores genéticos, pues en esto en cuanto a la predisposición hereditaria, las hormonas que son el estrógeno y el andrógeno, hay un desequilibrio entre estas hormonas y eso juega un papel muy importante. En cuanto a como segundo paso está la dihidrotestosterona, la cual es la enzima 5-alfa reductasa convierte la testosterona en dihidrotestosterona y esta hormona estimula el crecimiento de los tejidos prostáticos. En el tercer punto tenemos los factores de crecimiento. La dihidrotestosterona estimula factores de crecimiento que conduce a la formación de nódulos hiperplásicos, los cuales son masas de tejido dentro de la próstata. Y estos nódulos pueden ser elásticos, firmes o fibrosos. Entonces, debido a esta estimulación va a haber un aumento de la próstata. A medida que los nódulos hiperplásicos aumenten, la próstata se agrandará y lo cual va a causar obstrucción. Entonces, por últimamente esta obstrucción causada por el agrandamiento de la próstata va a tener dos componentes, el estático y el dinámico. En el estático está relacionado con la hiperplasia celular del epitelio y el estroma, que es el tejido conectivo, y esto ocurre principalmente en la zona de transición de la próstata. Y el dinámico es el aumento del tono muscular liso en la próstata y el cuello vesical. Entre los síntomas tenemos que estos se van a dividir en dos. Los obstructivos, que estos van a resultar de la obstrucción de la salida de la vejiga y la compresión de la uretra prostática. Y los irritativos, que estos van a resultar pues de la irritación del tracto urinario. Y lo cual nos lleva al cuadro clínico.
Entonces, como tenemos aquí que está dividido en dos, los obstructivos y irritativos. En los obstructivos son el descenso de la fuerza, el calibre del chorro, sensación de vaciamiento vesicular incompleto o tenesmo, micción doble, pujo para orinar, goteo postmiccional. En los irritativos, la urgencia, la polilacuria y la nicturia. En cuanto al diagnóstico, se va a utilizar mucho lo que es esta escala, que van a sumar un puntaje y al finalizar van a tener la sintomatología. Entonces, de 1 a 7 la sintomatología es leve, de 8 a 19 la sintomatología moderada y de 20 a 35 una sintomatología grave. En cuanto al diagnóstico, en primera instancia tenemos el examen dígito rectal, en lo cual vamos a evaluar lo que es la consistencia fibroelástica, petra y firme. Aunque básicamente en la hiperplasia prostática todos los niveles van a ser fibroelásticos en cuanto a su consistencia. Ya cuando pasa de petra a firme estaríamos hablando más que todo de un cáncer de próstata. El aumento de volumen, la presencia del surco medio, si está presente, semiborrado o borrado, los bordes, la presencia de nódulos y el grado de afectación, que es cuando se va a clasificar entonces la hiperplasia prostática. Y aquí tenemos los grados. En el grado 1 es el leve, va a haber una consistencia fibroelástica, volumen normal o ligeramente aumentado, surco medio presente, borde bien delimitado y sin nódulos. La presencia de nódulos básicamente está presente en lo que es el cáncer de próstata. No es común en la hiperplasia. En cuanto al grado 2 es moderado, una consistencia fibroelástica, aumento de volumen, surco medio semiborrado, bordes limitados y sin nódulos. El grado 3, que es el severo, la consistencia siempre fibroelástica, aumento importante del volumen, surco medio borrado, bordes no limitados y nódulos presentes. En el último ya es un grado 4 y básicamente se acentúa en lo que es en la hiperplasia y sospechamos más de un cáncer de próstata. Entonces aquí la consistencia es petra, gran aumento de volumen, surco medio borrado, bordes mal delimitados y nódulos presentes. Aquí posiblemente sospecha de cáncer. En cuanto a esto tenemos también el ultrasonido, que vamos a medir lo que son los diámetros prostáticos y el volumen. Aquí tenemos los valores normales de un diámetro anteposterior, del grosor va a ser de 2 a 3 centímetros, el longitudinal de 2.5 a 4.5, el transversal de 3.5 a 5.0. El volumen normal es de 20 y 30, que el volumen aumentado en una hiperplasia prostática leve es de entre 30 y 50 y el volumen aumentado de una moderada severa va a ser más de 50. También tenemos el antígeno prostático específico, que es un examen complementario con el examen dígito rectal. Entonces aquí el valor normal es de 0 a 4 nanogramos mililitros y los valores de 4 a 10 se debe realizar un PSA libre y un PSA total. Y el resultado de su división, si da un resultado mayor a 21, significa que evidentemente estamos hablando de una hiperplasia prostática. En cambio de que si hay valores entre 15 a 21, se debe realizar una biopsia porque puede ser posible cáncer prostático. En cuanto al tratamiento, tenemos 4 familias. Están los alfa bloqueantes, los inhibidores de la 5-alfa reductasa y los inhibidores de la poliesterasa 5 y los antimuscarínicos. Básicamente estos están indicados según la sintomatología de la hiperplasia prostática y ahí podemos observar las indicaciones, su mecanismo de acción y sus efectos adversos más comunes. Aquí tenemos la presentación de dosis. Los alfa bloqueantes está la doxazosina medilato, tabletas de 2 miligramos a 4 miligramos, la alfosina, comprimidos de 10 miligramos, la transulosina en cápsulas de 0,4 miligramos, la terazosina en comprimidos de 5 miligramos y la silososina en cápsulas de 4 miligramos o de 8 miligramos. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, la
dutasteride, cápsulas de 0.5 miligramos, la finasterida de comprimidos de 5 miligramos. Y el tercer grupo, los inhibidores de la poliesterasa 5, la talafil, tabletas de 5 miligramos, y los antimucarínicos, la tolterodina de tabletas de 2 miligramos a 4 miligramos, la salifenacina, tabletas de 5 miligramos y 10 miligramos, la arifenacina, tabletas de 7.5 miligramos y 15 miligramos, y la oxibutinina, tabletas de 5 miligramos a 10 miligramos.